Hola, en este video vamos a ver cómo trabajar con archivos en el lenguaje C. Vamos a ver qué operaciones podemos realizar con ellos, qué tipos de archivos podemos manipular, cuáles son los pasos para manipular un archivo y las funciones específicas de la biblioteca estándar de funciones para manejar archivos. Básicamente, cuando realizamos un programa, algunos de los resultados obtenidos durante su ejecución son útiles y debemos guardarlos de alguna manera, como cuando trabajamos en alguna aplicación de Microsoft Office y queremos guardar los archivos para un uso posterior. Cuando terminamos la ejecución de nuestro programa, todos los valores que se manejaron se pierden, así que si no los guardamos en un archivo, tendremos que comenzar nuestro trabajo desde nuevo. Vamos a ver que en el lenguaje C básicamente hay dos tipos de archivos. Los archivos de texto normales y los archivos binarios. Básicamente el archivo de texto es el que podemos leer en el bloc de notas y básicamente está compuesto solamente de caracteres de texto y se puede, digamos que leer de manera muy fácil. Eh, el otro tipo de archivo es el archivo binario. En el archivo binario se escribe la información, pero ya no se simboliza la información mediante caracteres. Es decir, si yo estuviera escribiendo cantidades numéricas, no me van a aparecer los números a modo de carácter, los símbolos del 1 al 7, del 1 al 9, el 0 y así escritos como los vemos normalmente, sino que van a estar almacenados en unos y ceros y es posible que no los podamos ver. Digamos, con el bloc de notas no se podrían ver archivos de ese tipo. Esto hace que estos archivos sean un poco más seguros por esa codificación que ellos tienen, su estructura, y también ocupan menos espacio que los archivos de texto. Básicamente, los pasos para manejar archivos en C van a ser los siguientes. Primero que todo, abrir el archivo y en esta operación se debe especificar su nombre y ubicación dentro de nuestro almacenamiento local y el modo de acceso, es decir, si vamos a escribirlo o a leerlo. Para leer los archivos tenemos las siguientes funciones de la librería de la biblioteca estándar de funciones C, estos de aquí. Y para escribirlo las que están acá. Entonces, luego de que las leemos o escribimos, procedemos a hacer la operación de cerrar el archivo. Igualmente para el archivo binario hacemos los mismos pasos de abrir el archivo, luego hacer lectura o escritura y cerrar el archivo. Vamos a comenzar a ver las funciones para realizar manipulación de archivos de texto. La primera función para abrir el archivo de texto se llama fopen y recibe dos argumentos de tipo carácter constante, es decir, dos strings que vamos a poner ahí, vamos a escribir a modo de strings, dos argumentos que son el nombre y la ubicación de nuestro archivo que queremos. Y en el segundo, una serie de caracteres que nos van a decir cuál es el modo de acceso, es decir, si voy a leerlo o escribirlo. Y esta función, cuando le pasamos estos argumentos, va a comenzar a hacer la gestión en el sistema operativo y nos va a devolver un puntero o apuntador a un tipo file. Es decir, nos va a devolver un dato de este tipo, que es básicamente una estructura definida en la biblioteca de funciones estándar de C. Y básicamente lo que contiene esa estructura es varios miembros, varias variables que le dan varios datos de que necesitamos en la ejecución de nuestro programa para acceder y escribir y leer ese archivo. Es decir, le damos los parámetros aquí, esta función hace la gestión y nos devuelve ese tipo de dato, de estructura, porque esos datos los vamos a necesitar para estar escribiendo constantemente mediante el sistema operativo y leyendo, ¿sí? Esto no necesitamos saberlo muy a fondo, no interesa, pero básicamente por eso devuelve este tipo de dato que no es ni entero ni carácter, sino que es una estructura con ciertos atributos. Luego vamos a proceder a escribir el archivo con alguna de estas funciones.
o a leerlo con alguna de estas otras. Básicamente lo que les estoy mostrando aquí es lo que se llama prototipo de la función, es decir, aquí está el nombre, están los tipos de datos que requiere y qué tipo de dato me va a devolver. Eso es lo que llamamos prototipos de funciones. Entonces, eso nos indica qué nos va a devolver para saber si tenemos que guardar esa variable de retorno y hacer la operación con ese resultado y qué argumento necesitamos entregarle para que esta función pueda hacer nuestra tarea. Y finalmente vamos a utilizar la función fclose, que es cerrar, para terminar el acceso a nuestro archivo. Vamos a ver primero cómo abrirla en modo de lectura utilizando el prototipo de esta función fopen. Mm, Veamos un poquito más de datos. Bien, aquí tenemos todo lo necesario para implementarla. Entonces tomamos este prototipo y para eso necesitamos darle los dos argumentos tipo string acá de texto, 2, y nos devuelve un puntero al tipo file, ¿ok? Entonces los pasos son primero crear una variable tipo pointer o puntero a tipo file. Entonces escribo esto, file, puntero, y le doy un nombre cualquiera. Yo le puse fp, ustedes pueden ponerle cualquiera que quieran. Y luego llamo la función fopen con los argumentos necesarios y recojo el valor que me va a retornar en esa variable fp, ¿no? Que es de tipo file, puntero a file, ¿sí? Entonces recuerden que si una función me retorna un entero, entonces yo necesito crear una variable entero donde pueda recoger ese resultado que me devolvió la función. En este caso estamos haciendo esto, pero con una variable tipo puntero a file. Entonces, miren que aquí ya tenemos los argumentos, como es una cadena de caracteres constantes. Básicamente es texto que escribo entre doble comilla. Y el primer argumento es el nombre del archivo, que debe estar en el siguiente formato. Debe tener la ruta dentro de nuestro almacenamiento local y el nombre. Entonces miren que aquí comienza en el disco C, carpeta, que puede ser documentos, usuario, bueno, los que tengan. Y finalmente el nombre del archivo. Es decir, puede ser cualquier tipo de archivo, no sé, prueba.txt o cualquier otro que ustedes le quieran poner. Y básicamente hay que tener en cuenta que hay que utilizar doble slash eh, hacia atrás, porque en el lenguaje C la notación es que si yo pongo un solo slash, va a tomar la siguiente letra que está al lado como si fuera una secuencia de escape o como si fuera un especificador de formato como esa de nueva línea, que es backslash n. Entonces, para evitar que el compilador lo lea de esa manera, lo que hacemos es ponerle doble backslash y lo va a tomar como si fuera un solo slash. Es básicamente la ubicación de nuestro sistema de archivos o carpetas. Luego, en el segundo, que también es de tipo carácter constante, tenemos que escribir el modo de acceso para ese archivo. Entonces, en este caso, vamos a seleccionarlo de esta tabla que está aquí, que nos dice cuáles son los modos de acceso. Vamos a utilizar el de lectura primero. Perdón, escritura, que es el que estamos haciendo aquí. Vamos a utilizar entonces la W de inglés write, que es escribir, y lo ponemos ahí. Entonces quiere decir voy a accesar a este archivo y lo voy a escribir. Mm, Luego el siguiente paso es escribirlo y para eso necesitamos utilizar estas funciones. Entonces para implementar estos prototipos de funciones que tenemos aquí, por ejemplo este fputC, que es poner carácter, escribe solamente un carácter a la vez en el texto. O podemos poner este fputs, que es poner string, y entonces va a escribir toda una línea completa, no solo un carácter. O podemos poner este fprintf, que nos permite también escribir varios caracteres a la vez. Entonces veamos, para implementar este, ¿qué tengo que saber? Va a devolver un entero, ¿sí? Yo no necesito recogerlo, pero sí necesito darle los argumentos que están aquí. Eh, Primero tengo que crear una variable entero con int
y luego le paso el carácter que yo quiera, es decir, la letra S, G, bueno, cualquiera que yo quiera escribir, y ponerle en el segundo argumento el puntero a archivo que yo estoy, al que estoy escribiendo. Entonces recuerden que ese puntero a archivo ya lo obtuve aquí, porque puse puntero a archivo a tipo file fp y luego llamé fopen que me va a devolver el puntero a ese archivo, ¿no? Que es este de aquí. Entonces ya tengo el puntero archivo sfp que almacena la dirección de este archivo. Entonces le paso el mensaje que yo quiero y le pongo fp y listo, punto y coma, termino ahí. O si quiero este, puedo hacerlo así. Miren que me pide, el orden es diferente. Me dice primero dime el nombre de su puntero archivo, que sería fp, y luego entre doble comilla el mensaje de texto que yo quiero escribir. Y listo. Básicamente entonces nuestro programa se reduce a lo siguiente. Primero crear la variable de puntero a archivo. Luego llamar la función fopen para que me devuelva ese puntero archivo del archivo que yo quiero. Y luego utilizarla cualquiera de estas, apuntando a FP para escribir los contenidos que yo quiera. No tienen que ser las tres al tiempo, sino cualquiera para realizar mi trabajo. Y cuando termine utilizo fclose llamándola y le pongo que cierre que, pues el puntero a este archivo que yo había abierto. Y ya queda cerrado el archivo. Hay que tener en cuenta que cuando yo hago escritura de un archivo, si no existe ese archivo en ese momento, pues lo va a crear. Y en caso de que sí exista, ya previamente, lo que va a hacer es reescribirlo. Es decir, si yo tengo un texto como este aquí escrito, almacenado, lo va a borrar y va a comenzar a escribir desde cero lo que yo le mandé aquí. Entonces tengamos cuidado con eso. Una manera de evitar que se borren los archivos, la información existente en un archivo que ya existe, es en lugar de utilizar W como modo de acceso, write, utilizamos A, que es append, que es escribir en el apéndice o escribir en la parte final del archivo. Es decir, no comienza desde el principio reescribiendo mis contenidos, sino que busca el final del archivo y comienza a escribir a partir de ahí, añadiendo a los contenidos anteriores sin borrarlos. Para abrir en modo de lectura, utilizamos también el primer paso con la función fopen y veamos los parámetros que necesitamos. Vamos a utilizar los siguientes, bueno, básicamente los mismos pasos. Vamos a primero crear una variable de tipo puntero archivo. La creamos aquí prácticamente igual. Luego llamamos la función fopen con los argumentos apropiados. Ya tenemos aquí la ruta de nuestro archivo. Y ahora vamos a cambiar este modo de acceso en la tabla al de lectura, que es R, de read. Entonces vamos a ponerle R y debería devolvernos ahí nuestro puntero a ese archivo ya para poder manipularlo con las funciones de lectura, perdón. Hay algo que tengo que comentarles y es que cuando voy a tratar de escribir, perdón, de leerlo, se supone que yo no lo voy a escribir, ¿no? Se supone que voy a leer algo que existe, una información que yo supongo que existe. Entonces, si yo doy leer y resulta que esta función no encuentra ese archivo en esa localización de acá, o bajo ese nombre, es decir, me puedo equivocar en un nombre o puede que no exista, por eso no lo encuentra. Entonces, esta fopen no me va a devolver un puntero a archivo, sino que me va a devolver un puntero cero o vacío, que significa que no puedo encontrarlo, ¿sí? Y si no puedo encontrarlo, entonces de ahí en adelante mis instrucciones de escribir no van a funcionar, perdón, de leer no van a funcionar. Entonces, básicamente una manera para hacer estos programas es verificar cuando yo lo mando a leer que fp no sea igual a cero, luego de que invoque esta función. Porque si es igual a cero quiere decir que no lo encuentro. Entonces le pongo if, si fp es igual a cero, entonces que me dé un mensaje de error, diga no lo encontró. Entonces para lectura recuerden que tiene que existir ese archivo y que no me equivoque en la ruta del acceso. Luego para leer, suponiendo que ya encontré mi archivo, que fp no es cero, utilizo cualquiera de estas funciones. La primera me devuelve un entero, esta que se llama fgetC, y requiere un solo argumento, el nombre del puntero a ese archivo. Entonces, como yo ya lo creé con fp, entonces le pongo
fgetc fp. Entonces le estoy diciendo lea un carácter a la vez de ese archivo fp. Y resulta que como ese me devuelve el entero, ahí es donde me devuelve la lectura de carácter. Digamos que este es mi archivo. Entonces le digo fgetcfp. Entonces comienza a leer el primer carácter que sería A. Y me lo devuelve en modo entero. Entonces yo tengo que crear una variable entero y decir bueno, perdón, esa variable entero, int A, int B, int C, lo que yo quiera, es igual a fgetcfp. Para que cuando fgetc lo lea, me lo devuelva en esa variable ABC, la que yo escogí, y yo pueda escribir esa ABC a la pantalla, es decir, para leer lo que eh, encontré en el archivo. Entonces es otro requerimiento. Como solamente leo un carácter a la vez, entonces para leer todo el archivo me tocaría implementar un ciclo o un bucle para que repita y vuelva y lea cada vez que encuentre un nuevo carácter hasta que llegue al final, cuando ya no haya más caracteres. Luego viene la función fgetS, que es encontrar string o coger varios caracteres a la vez. Esta necesita tres argumentos. El primero es el nombre de un array o matriz de caracteres a donde voy a leer cada una de esas letras que yo vaya encontrando en mi texto. Y luego la siguiente es el tamaño que tiene ese array o matriz, es decir, qué tantos caracteres puedo alcanzar a leer, cuál es el máximo tamaño, ¿sí? Para no pasarme. Y el tercer argumento es el puntero a ese archivo. Entonces me dice desde el puntero, desde qué archivo quiero leer, cuántos caracteres y a qué array o matriz de caracteres los voy a leer uno por uno. Es decir, los estoy pasando del archivo a mi programa, pero dentro de mi programa lo estoy pasando a un array, a una matriz donde los puedo almacenar para usarlos dentro de mi programa. Luego viene la función fscanf. El problema con esta función es que, al igual que la función scanf normal de entrada de teclado, es que solamente lee una sola palabra. Es decir, apenas yo ponga el primer espacio, así como acá que dice apropiado, si hay un espacio, ya no lee más, termina la lectura y apenas encuentra el primer espacio. Entonces esta no es muy útil en ese sentido, pero esta sería también la manera de utilizarla. Ponerle el archivo, ponerle aquí el formato, es decir, si va a leer un string o un entero o lo que sea, y en dónde lo voy a guardar, en qué variable o en qué array o matriz. ¿Sí? Las más utilizadas serían fgetc utilizando un ciclo para que repita letra por letra, o fgetS que lea a un array que tiene una matriz de caracteres que tiene cierto tamaño para que no se pase. Lea, digamos, 10 caracteres a la vez o 50 o 30 a la vez. Y para terminar utilizo la función fclose, que es cerrar, y con eso cierro y termino mi tarea de lectura del archivo. Así que nuestro programa se vería así. De esos prototipos de funciones ya pasamos aquí a las instrucciones como tal, con los datos que necesitamos. Recuerden que no tienen que utilizar todas las funciones a la vez, sino cualquiera de las que necesiten, la que mejor le parezca. Finalmente vamos a ver la función fseek, que es la de buscar. Y miren, aquí está el prototipo de función. Devuelve un entero y necesita tres argumentos. Ya tenemos la información, un ejemplo para entenderla. Aquí estoy llamando a la función fseek y el primer argumento que le estoy pasando es un puntero a tipo archivo, ¿no? Que sería en este caso fp, que ya lo habíamos abierto en las instrucciones pasadas. Entonces aquí ya está fp a ese archivo. Y luego viene un entero largo, long int. Y luego viene una posición o punto de referencia. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Básicamente dentro de un archivo yo puedo comenzar a leer, no desde el principio, sino si yo necesito desde la décima posición, la veinteava o cualquier posición que yo quiera. Y puedo comenzar a leer desde el inicio, n posiciones hacia adelante, o desde el final, n posiciones hacia atrás, o desde algún punto en la mitad o donde sea, puedo moverme hacia un poco atrás o un poco adelante. Entonces, básicamente, esta función me va a servir para desplazarme y leer ciertas posiciones adelante o atrás. Entonces, primero requiere el puntero al archivo que yo estoy leyendo, cuántas posiciones me quiero mover
y cuál es el punto de referencia desde donde me muevo. Entonces, para el punto de referencia tenemos estos tres definidos aquí que son SIGSET, que es el comienzo, SIGCURRENT, que es la posición actual del archivo, es decir, a la que me haya movido según las posiciones que haya hecho las operaciones, y SIGEND, que es el final. Entonces veamos en un ejemplo. Si yo pongo esto de acá, voy a moverme 10 posiciones positivas, es decir, hacia adelante, a partir de SIGSET, que es el comienzo. Entonces, es decir, comencé desde la posición 0 y me moví 10 posiciones. Estoy en la posición 10. Ahora si llamo fsig otra vez, voy a moverme dentro del mismo archivo también, dentro de el punto de referencia current o la posición del archivo actual, que cuál sería la posición 10, ¿no? Contando con que ya me había movido 10 aquí, 10 posiciones. Y ahora, ¿cuántas veces me tengo que mover a partir de esa posición actual, que es la décima? Pues menos 5 posiciones, es decir, 5 hacia atrás, y me devolvería entonces a la quinta posición a partir del inicio. Esto nos va a servir bastante y ya verán por qué. Vamos con los ejemplos en código. Muy bien, voy a comenzar trabajando aquí en DevSep con el siguiente ejemplo. Voy a crear un archivo. Lo voy a dejar aquí en documentos y le voy a poner archivo 101 documentos. Entonces, voy a crear primero el puntero archivo, un puntero apuntador a file, y luego llamo fopen con los argumentos requeridos, que son primero la ubicación del archivo. Primero que todo voy a realizar escritura de archivo. Entonces recuerden, si el archivo no existe, lo estaría creando. Voy a irme aquí a documentos y voy a seleccionar la ruta de documentos aquí con propiedades de este documento que está ahí. Solamente para obtener fácilmente la ruta. La voy a copiar y la voy a dejar aquí. Entonces la ruta para mi archivo va a ser, recuerden que toca doble backslash en cada slash normal. Y ah, luego voy a escribir aquí un archivo, digamos que archivo, le voy a dar ese nombre, archivo.txt, porque es de texto. Y luego en el otro argumento le voy a poner el modo de acceso que va a ser escritura write w. Y termino con punto y coma esta línea. Voy a guardar cambios. Listo. Ya básicamente lo he creado, ¿sí? Y he dicho que voy a escribirlo. Entonces me faltaría ahora la operación de escribir. Para eso voy a utilizar la función fprintf. Y el formato es primero el archivo donde voy a escribir, que sería este puntero fp, que ya lo creé con fopen, y que apunta al archivo. Entonces voy a escribir este archivo mediante este puntero fp. Listo. Y lo siguiente que le voy a escribir es el mensaje, digamos, hola amigos. Hola amigos. Y termino con punto y coma acá, en esta línea. Y recuerden que la última operación que hago es cerrar con fclose. Que voy a cerrar fp, que es el puntero que está apuntando a este archivo. Voy a guardar los cambios y voy a pulsar ejecutar y vamos a ver si funciona. Esto debería aparecer en documentos. Documentos. Bien, ya terminó. Voy a cerrar y verifico en documentos. Apareció el archivo llamado archivo y dice hola amigos. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la lectura. Recuerden que como aquí dije que inicialmente iba a utilizar solamente escritura, entonces no me va a dejar leer, me tocaría cambiarlo a R, que es read, guardo cambios. Ya no necesito escribir acá porque estoy leyendo según este modo de acceso aquí. Entonces retiro eso un momento, lo comento para que no se ejecute. Y voy a leer.
Voy a leer con la función fgetS. Esa función requiere primero que yo tenga un array de caracteres para leer hacia ese array, es decir, lee de mi documento creado y guarda cada carácter uno por uno dentro de ese array, es decir, lo pasa a mi archivo, pero necesita tener un contenedor, una variable que guarde esos datos. Entonces voy a ponerle char input o entrada y voy a ponerle 50 por si fuera mucho contenido. Guardo cambios y ahora podemos comenzar. fgets primero requiere el nombre de el buffer o la variable que va a almacenar esa información recibida. Luego, la cantidad máxima que puedo recibir, que aquí sería 50. Recuerden que los strings o el texto en arrays en el lenguaje C no requiere un carácter nulo al final. Entonces resulta que esta función lo que hace es comenzar a leer, pero si yo le di 50 de espacio, va a utilizar solamente 49 espacios de letras, porque sabe que el último lo tiene que dejar para indicar que ahí termina ese mensaje de texto. Entonces básicamente tengo es 49 de máximo. Sin embargo, yo aquí le pongo 50, que la función ya sabe qué hacer eso. Dice que este es el máximo. Entonces cuando vaya el carácter 49 ya termina la lectura y pone el carácter final que les mostré. Y el último argumento es desde dónde estoy leyendo. Estoy leyendo desde fp, que apunta a este archivo. Listo. Punto y coma y listo. Entonces fgets tres argumentos a donde voy a leer a este array input máximo 50 caracteres y estoy leyendo desde fp. Guardar cambios y luego de que lo lean lo que voy a hacer es imprimir en la terminal con printf una string que va a ser el contenido que hay en input, es decir, lo que ya leí en input lo voy a sacar a la pantalla negra para ver qué es lo que tenía ese archivo. Ejecutar y miren, sale hola amigos, porque lo estoy leyendo hacia esta terminal. Bien, ahora voy a mostrarles mm, otro modo que podemos utilizar aparte de solo leer y escribir. Podemos utilizar leer y escribir a la vez, ¿sí? Entonces puedo ponerle el signo más, digamos, a este que es R, read, pero no le voy a poner la W, simplemente R más, que significa que puede leer, y además, pues la otra que sería escribir. Entonces ahora voy a poder hacer lo siguiente. Ah, voy a cambiar el mensaje, ya no va a ser hola amigos, sino adiós amigos. Guardo cambios. Veamos qué va a hacer esto. Escribir un modo de, lo va a abrir el modo de lectura y escritura. Va a escribirle primero adiós amigos y luego va a leer qué contenido hay en ese archivo. Listo, y lo va a imprimir aquí. Entonces veamos, porque creo que van a pasar varias cosas. Recuerden que cuando yo utilizo la escritura normal, es decir, W, él escribe pero reescribe todo mi archivo. Entonces vamos a ver porque aquí estoy especificando R más, lo que implica que va a utilizar W para escribir, ¿sí? Sobre escribir. Entonces debería borrar el antiguo mensaje y escribir adiós amigos desde el principio. Y luego leer adiós amigos. Démosle ejecutar. Listo, no leyó nada, que es lo que estoy viendo aquí. Pero vamos a ver si sí escribió al archivo. Aquí archivo 1. Adiós amigos. Como les dije, va a reescribir mi archivo. Entonces vamos a arreglar eso de dos maneras. Primero, voy a ponerle en lugar de lectura, le voy a poner, siempre que tenga más, significa que lee y escribe, ambos a la vez, ¿sí? Si le pusiera W, va a volver a hacer lo mismo, va a borrar mi archivo, reescribirlo desde el principio. Pero le voy a poner en esta ocasión A, que es escribir en el apéndice o append en inglés, ¿sí? Entonces este no reescribe mi archivo, sino que si encuentra este mensaje ahí, pasa al siguiente espacio y escribe a partir de ahí, ¿sí? Entonces ya dice adiós amigos, pero ahora le vamos a poner un espacio para que comience un espacio detrás de mi contenido actual y le voy a poner gracias amigos.
Esto no interesa realmente que escribamos ahí, solamente queremos ver el efecto. Guardo cambios. Y entonces yo que esperaría que luego de adiós amigos, escriba gracias amigos sin borrar el contenido previo, ¿no? Sin borrar el adiós amigos. Y además de que esta me permite escribir ah, al final de mi archivo, también como le puse más, me va a permitir leer. Entonces voy a leer a ver qué encuentro. A ver si ahora sí sale bien. Como se dan cuenta, todavía no lee. Vamos a ver si al menos escribió. Archivo. Dejó demasiado espacio. No sé si cometí algún error o me puse a mover el cursor cuando abrí este documento. Podría ser. Pero si se dan cuenta que adiós amigos, gracias amigos. Voy a ponerlos un poco más cerca y voy a cerrar este archivo. Guardando cambios. Listo. Bueno, lo que está pasando aquí con la lectura es que, bueno, no me muestra nada cuando lee el archivo y es porque cuando yo hago esta escritura, gracias amigos, adiós amigos, lo que sea, estoy escribiendo dentro de mi texto. Y cada vez que yo escribo o leo dentro de mi texto, estoy moviéndome posiciones del cursor. Entonces, si yo escribo adiós amigos, comienzo aquí en el inicio, pero termino aquí. ¿Sí? Esa sería la instrucción de escribir. Pero cuando yo llamo a la función de leer, la función va a leer depende de donde haya quedado el cursor y en este caso quedó al final, entonces leería lo del final. En este caso sería luego de adiós amigos donde hay un vacío, todo esto. ¿Sí? Entonces, para arreglar eso vamos a utilizar la función fseek. Recuerden que se necesitan los parámetros de en qué archivo trabajo, que sería fp, luego la cantidad de posiciones que me voy a mover 0 posiciones y como dice aquí int origin, es decir, desde dónde me estoy moviendo y vamos a utilizar seek raya al piso set, cierro con punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que me voy a mover 0 posiciones desde el inicio, o sea, básicamente lo estoy mandando al inicio de nuevo, luego de que escribió y me dejó en quién sabe qué posición del archivo, le digo retorne al inicio con estos parámetros. Pero tengo que decírselo en el lugar adecuado, porque miren, lo estoy diciendo después de que lo mandé a leer. Obviamente aquí cuando escribí ya lo dejé al final. Cuando voy a leer, pues ya está al final. Entonces, ¿qué hago? Pongo la instrucción luego de la lectura para que me devuelva a ese origen o el inicio antes de leer, que es esta función de acá, ¿listo? Ahora ejecutemos y miren lo que dice, hola amigos, gracias amigos. ¿Mm? Y si voy a mirar el archivo que estará pasando, creo que volví a escribir gracias amigos. Porque acuérdense que vuelve y se ejecuta. Entonces, va a leer hola amigos, gracias amigos. Y va a volver a escribir aquí. Gracias amigos. Y luego si se devuelve al principio para volver a leer. Entonces aquí debería tener hola amigos, gracias amigos, gracias amigos. Está dejando demasiado espacio. No sé qué está pasando ahí. Pero ya me funciona básicamente lo que yo quería. Para archivos de texto. Y ya hicimos todo. La entrada fsync, la, la entrada de datos leyendo, perdón, y la salida escribiendo mensajes. Eh, bueno, algo más que podemos hacer con fprintf es, voy a crear un entero llamado b igual a 12 y podemos utilizar printf igual, así sea para archivo, de file. Todas estas funciones comienzan con f porque manejan archivos, files. Vamos a comenzar entonces a añadir más datos. Yo puedo escribir gracias amigos, así como hacía con mi especificador de formato, gracias amigos y porcentaje de que es gracias amigos y espera un número, ¿sí? Y yo le pongo aquí coma y le digo cuál es ese número, que sería en este caso le voy a poner B. Entonces voy a ejecutar de nuevo y vamos a ver que aquí me va a salir gracias amigos, adiós amigos, listo. Pero me va a escribir también en mi archivo gracias amigos B, que sería 12. Vamos a ver acá. Que ese es un uso que tiene fprintf. Miren, gracias amigos 12. Si se dan cuenta no está leyendo que tenía gracias amigos como 3 veces. Es porque
Ya creo que ya es tan grande el espacio y la cantidad de texto que ya no caben estos 50 caracteres, ¿sí? Es por eso. Entonces eso ya tendría que incrementar aquí la cantidad del espacio de este array o matriz que recibe cada uno de los caracteres de ese texto. Y veamos qué más podría hacer. Podría implementar la función de lectura en vez de fgets con esa que les dije de fgetC, que recuerden que necesita el nombre del archivo de donde voy a leer carácter por carácter, pero el carácter donde resulta cuando lo leo, pues en una variable que debe ser que tipo entero. Entonces le voy a poner entero c igual al resultado, es decir, vaya fgetC al carácter de fp y devuélvamelo en la variable c, punto y coma, y voy a escribirla, ¿sí? Ya no voy a escribir aquí input, estoy comentando esto para que ya no se ejecuten estas sentencias. Pero ¿qué pasa? Necesito escribirlo uno por uno, printf, en la terminal, cada carácter. Es decir, cada vez que se lee un nuevo carácter mediante fgetc. Ujú. Pero como lo tengo que hacer repetidamente, necesito un ciclo y voy a utilizar while. Y dentro del while tengo mi proceso. De todas maneras, esto tengo que implementarlo de la siguiente manera. Mientras fgetc me devuelve un carácter, es decir, mientras mi archivo de texto todavía tenga letras, porque cuando ya llega al último lugar, de ahí en adelante ya no tiene letras. Entonces, cuando ya no tenga letras, que termine. Entonces, para eso tengo que volver a ajustar todo esto y voy a poner fgetc, o más bien aquí, intc la creo por fuera y luego le pongo lo siguiente. Aquí, c es igual a fgetc. Entonces aquí estoy haciendo dos cosas. Estoy obteniendo fgetc, el carácter en la variable c minúscula, perdón, ¿sí? Y la estoy evaluando de una vez dentro del mismo while, ¿sí? O sea, la estoy mandando a que la obtenga y ahí mismo la evalúo dentro del while. Pero para eso necesito poner toda esa expresión de c igual a fgetc paréntesis fp en un solo paréntesis, porque si no, no la va a alcanzar a leer bien o me va a dar algún error. Entonces, cada vez que fgetc sea un valor que no sea igual a cero, o sea, por eso dice que while correrá mientras no sea igual a cero, entonces escriba ese carácter y cuando ya no, salga y termine el programa. Bueno, ¿cuál es el error? fgetc, que me estoy equivocando. fp. No veo la equivocación. INC fgetc. Bien, simplemente me falta el paréntesis. Uno. Como hay demasiados paréntesis, no se alcanza a ver bien, pero entonces este sería mi while. Ese sería el paréntesis interno de fgetc. Y este el que los encierra a los dos. Voy a guardar cambios y a ejecutar. Y miren que lo leyó todo. Bueno, comenzó a dar un error extraño, pero uy, si se dan cuenta, ya leyó todo el mensaje. Pero se queda haciendo eso periódicamente. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que lo que tengo que utilizar la instrucción es, o lo obtengo fgetc, obtiene el carácter en la variable c, pero tengo que decirle que cuando esa variable obtenida de c, ese carácter le dio no sea igual a end of file, que significa el final del texto, entonces que siga leyendo carácter por carácter. Porque aquí yo le había puesto si es cero, pero cero puede ser que tal haya alguna cosa, digamos un espacio que sea interpretado como
cero o algo así. Creo que eso es lo que está pasando. Entonces por eso utilizo esta variable que significa final del archivo. Es decir, cuando yo no haya alcanzado esta parte final que ya no encuentro más caracteres, entonces ahí sí puedo salir del bucle. Voy a guardar cambios y a ejecutar. Y ahora sí, ya no se comienza a quedar en ese loop, en ese ciclo infinito de leer y seguir hacia abajo. Entonces miren, adiós amigos, gracias amigos, bla 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 bla. Bien, entonces ya les mostré cómo utilizar fgetC en este bucle. También la parte de cómo volver al principio para que la lectura no se pierda. Mm, y de fprintf que le pueden añadir más variables, como cuando hacemos printf hacia la terminal. Añadiendo aquí el especificador de formato y aquí las variables que quieren imprimir con esos formatos acá. Vamos a copiar esto tal cual, este código, y nos vamos a ir al simulador, a este compilador en línea. Voy a realizar aquí solamente lectura, entonces voy a borrar todo lo que sea escritura como fprintf, a como es escritura al final, entonces no la voy a usar, voy a utilizar r y solamente voy a ponerle r, simplemente nada de más. Para lectura puedo utilizar fget si yo quiero. Este fget también lo puedo utilizar si yo quiero. Veamos esto, borrémoslo. No, bueno, lo voy a dejar ahí comentado. No, no, lo voy a borrar para visibilidad mejor. Y ah, tenemos esto así. Entonces veamos que tenemos aquí. Este es el de leer con fc, que necesita este ciclo while. Y ah, sí, es decir, vamos a utilizar el ciclo while, no vamos a utilizar este f, pero debería dar lo mismo. Este fget que era el otro. Y voy a darle clic en ejecutar. Miren que no sale nada. Es porque lo que les había dicho, si ustedes tratan de acceder para lectura en un archivo que no existe, en este caso no existe porque estoy copiando un archivo que está creado en mi computador, pero no dentro de este entorno simulado del compilador en línea. Entonces, si yo no creo el archivo aquí primero de nuevo y crear archivo, el archivo no existe, ¿sí? No hay manera de que pues yo lo pueda leer. Entonces, por eso es importante a veces utilizar una comparación con if para el archivo. Recuerden que fp debe ser igual al puntero o puntador al archivo que me devuelve fopen. Entonces, fp es igual a lo que me entregue fopen. ¿Será que sí está apuntando a un archivo? Hay veces que no, porque no lo encontró, como en este caso. Entonces yo podría poner dentro del if, poner si fp, o sea, si sí es un número que no es cero, porque si es cero es falso. Si es un número diferente de cero, una dirección SFP, entonces proceda y lea. Pero si no, es decir, ya puse el cuerpo del if, pero si le pongo un else, en caso de que no sea, ya saben, que me haya dado cero este FP. Entonces, si me dio cero, entonces le pongo no se encontró. Miren, no se encontró, definitivamente. Entonces ahora voy a hacer una pequeña trampa y voy a utilizar fprintf fp y voy a escribirle hola amigos. Listo. Pero para poder escribir, saben que tengo que ponerle aquí algo más, ¿no? Entonces voy a ponerle R más, o si yo quiero le puedo poner W, solo W o W más, para que escriba, o A para que escriba, pero R solita no me sirve. Entonces voy a hacer eso, lo voy a invocar en modo escritura y que escriba este mensaje, ¿sí? Ah, pero recuerden que lo tengo que escribir el mensaje solamente cuando ya reciba FP, entonces aquí es donde debe ir las instrucciones, porque si me devuelve cero, pues no puedo escribir tampoco a un archivo que... Ah, bueno, en este caso sí, porque lo estoy creando si no existe, ¿no? Con escritura. Voy a darle a ejecutar a ver qué pasa. Y miren,
lo crea con un nombre que tiene la misma ruta. ¿Sí? Trata de simular como ese espacio de mi almacenamiento local. Lo creó y puso aquí hola amigos. Entonces ya existe, pero no lo leyó. ¿Cuál es el problema? Bueno, ya sabemos que me toca utilizar fseek y posicionarlo antes de leerlo otra vez al principio, aquí. Control B. Y si le doy a ejecutar sería... ah, uy, aquí parece que lo sobreescribió. Voy a ponerle entonces que realice la lectura. ¿Cuál es el problema? No está leyendo eso. Entonces ya lo escribí. Ah, porque está solamente en modo lectura. Entonces recuerden, me tengo que poner W más, o sea, para que me permita hacer lo otro, aparte de escribir, que es leer. O le puedo poner A más, que sería también leer. Ay, perdón. Lo creo de nuevo, pero esta vez sí lo leyó. Bien, este es el final de esta lección. Voy a mostrarles algo más que tienen que tener en cuenta. Cuando trate de hacer una operación como esta, de abrir un archivo en modo de lectura, recuerden que necesito verificar que se encontró antes de comenzar a hacer estas operaciones, porque miren lo que puede pasar. Aquí si le doy a ejecutar a este mismo archivo dentro del mismo, la misma ruta y para lectura. Cuando doy a ejecutar no aparece nada y es porque este archivo no existe aquí. Es decir, en nuestro computador sí existía y estaba en esta ruta, pero aquí no, aquí tendría que crear este archivo y darle ese nombre con esa ruta. Entonces el problema que tengo acá es que debí haber utilizado un if o alguna estrategia para comprobar que fp, es decir, aquí esta variable tipo archivo se cargó con un valor diferente de cero, porque cuando vale cero es porque no se encontró el archivo. Fopen no pudo encontrar un archivo con ese nombre. Entonces le pongo si fp es verdadero, o sea, si es diferente de cero, o sea que si se encontró, que comience a hacer toda esta operación. Y en caso contrario, un else, que imprima que no se encontró. Ay, miren, me sale que no se encontró. Aquí tendría que haberlo creado. En este simulador lo puedo crear con el nombre sin toda esa ruta de acceso o lo puedo hacer con esa ruta de acceso. Voy a ponerle solamente escribir aquí, a pesar de que acá no le estoy escribiendo el resto del código. Y miren, ahí lo va a crear y tiene este nombre con una ruta de acceso igual a la que yo necesite, por si necesitan crearlo. Pero es bueno verificar siempre que sí se encontró el archivo con ese, con el valor de FP, devuelto por fopen. El último ejemplo que les voy a mostrar es este archivo de aquí, que básicamente va a ser un ciclo en el que vamos a pedir entrada de teclado al usuario y vamos a guardar cada entrada de teclado en un archivo de texto. Entonces aquí, esto es algo que ya había hecho previamente y le puse el nombre student list, o sea, lista de estudiantes, está en inglés, pero bueno, nos sirve. Y miren que el modo de escritura es escritura al final. Entonces ya saben, si no existe, que al principio creo que no va a existir, este A como es de escritura, entonces lo va a crear y lo va a escribir. Y a partir de cada entrada de teclado que yo haga, lo va a escribir al final, sin borrarme los anteriores datos. Entonces miren cómo está implementado. Tenemos un array o matriz de caracteres, dos enteros. Aquí abro el archivo normalmente con fopen, modo lectura, perdón, escritura. Y le doy esta ubicación en documentos. Eh, Le escribo ingrese número de estudiantes y el número va a la variable b. Y luego comienzo a decrementarla. Mientras b la voy decrementando, todavía no llegue a cero, es decir, no haya hecho esa cantidad de estudiantes que me dijeron acá, entonces que haga este proceso. Ya les explico qué hace esta parte.
lo primero que va a hacer es preguntarme qué hace, ingresa el nombre, ¿sí? Y luego lo va a leer con esta función de acá. Ya la conocemos, fget. Lo va a leer al array input, que máximo tiene 50 espacios, y lo va a leer de stdin. Resulta que mi teclado también funciona como un archivo para el sistema de C. Entonces, lo que va a hacer básicamente es, yo escribo aquí en mi teclado y eso se va a almacenar en una parte del sistema operativo, que es la que almacena los caracteres que yo escribo en mi teclado, porque como el computador hace muchas cosas al mismo tiempo, entonces lo va a guardar ahí mientras termina de ejecutar cualquier proceso, el antivirus, otro programa, internet, lo que sea, y entonces ¿qué le puse en ese momento rápidamente en el teclado? Y ese archivo se llama stdint, ¿sí? Entonces va a leer que le entró por el teclado, lo ingresa y lo guarda en input, ¿sí? Luego me va a decir, bueno, ingrese la edad, ¿sí? Y ahí va a guardar eso en, eh, en este entero C que está acá. Y luego va a escribir al archivo con fprintf. eh, el estudiante, recuerden que aquí puedo utilizar el formato estudiante, luego una cadena de caracteres, que cuál va a ser la que está en input, o sea, el nombre que yo le escribí. Luego nueva línea, edad le voy a poner y ah, dos puntos y un entero, que entonces cuál va a ser el entero C, que fue donde guardé la edad, y luego nueva línea. ¿Listo? Entonces, la primera parte que está acá que no he explicado, flush, significa eh, borrar los archivos que están en este stdin. Quiere decir que cuando yo digite con mi teclado, si yo me paso de los 50 caracteres o escribo un carácter que queda sobrando de estos 50 o algún carácter mal escrito, un número, cualquier otra cosa, lo que va a pasar es que al inicio de este while, en cada repetición, va a limpiar esos archivos basura anteriores. ¿Para que Si yo no los limpio, si yo digamos que escribo aquí un nombre, Nicole, un apellido y unas letras de más, esas letras de más, bueno, Nicole y el apellido lo voy a leer aquí, me quedan esas letras de más sobrando y esas letras de más sobrando no van a dejar que este printf, perdón, que este scanf reciba mis datos, es decir, pasa a la siguiente instrucción y le va a pasar esos datos basura en lugar de dejarme a mí escribir en el teclado, ¿sí? Es decir, es como que nos ocupa los datos siguientes y así no nos, es decir, se salta esta parte de mi programa porque le entran los datos basura que me sobraron. Entonces, para eliminar eso. Eso funciona solamente en Windows, este Flush, creo. Si están haciendo el simulador, tocaría que utilizaran uno que dice while, creo que es get car, algo así. Ah, eso no es, mientras no sea igual a nueva línea, ah, y le ponen aquí esta comilla, punto y coma, perdón. Lo que significa que cuando le opriman enter es que realmente lee los caracteres. Sí, es decir, hace básicamente lo mismo que este, eliminar caracteres viejos para que no interfieran con su programa. Voy a dejarlo así, voy a darle a ejecutar. Debería guardar en documentos student list. Miren, ingrese número de estudiantes. Voy a poner 2. Número, no sé, Mara Wilson. Edad, no sé, 25. eh, Juan, Juan López. Edad, 26. Y ya terminamos. Ahora me voy a ir a mirar en documentos. Documentos. Tenemos student list con modo texto. Y como lo había puesto en A, como en la modo de acceso, entonces miren que escribe estudiante, su edad y luego escribe el nuevo estudiante y set sin borrar, es decir, lo escribe de manera contigua en la parte final. Bien, ese sería este ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre la manipulación de archivos binarios.
Vamos a utilizar para su apertura de nuevo la función fopen. Para la escritura vamos a utilizar la función fwrite de escribir. Y para la lectura la función fread. Vamos a utilizar fclose para cerrarlo. Básicamente lo que va a cambiar con estos archivos binarios es que, a diferencia de los archivos de texto en los que cada dato componente es un carácter, es decir, una expresión de texto, incluyendo los que son espacios en blanco o nueva línea, en los archivos binarios tenemos diferentes tipos de archivos y todos se leen por cantidad de bytes y tipo de dato. Entonces, como ven acá en este diseño, tenemos al principio del archivo un entero que ocupa 4 bytes si se trata de un computador de 32 bits. ¿Sí? Luego tenemos un float que ocupa 8 bytes, un double que ocupa 12 bytes y una estructura que puede ocupar una diferente cantidad de bytes en memoria, al igual que este array o matriz de caracteres, dependiendo de cuántos caracteres almacena. Entonces, si se dan cuenta, ya no estoy interpretando que cada uno es una letra como en un archivo de texto. No los voy a poder leer fácilmente en un archivo de bloc de notas porque ahora tiene unos archivos que no son un carácter. Entonces tendría que pasarlos de binario a su expresión en carácter para decirme si es un número y escribir cada uno de sus dígitos, o si es un número con parte decimal sería la parte entera, punto y la parte decimal, y así para todos estos que solamente los caracteres son los que se dejan ver normalmente. Entonces, como aquí es tan importante tener en cuenta que los primeros 4 bytes que yo lea van a ser el entero, luego que a partir del cuarto byte, el que sigue que es el quinto, voy a tener que leer una cantidad de 8 bytes para interpretar el float. Entonces yo necesito crear una variable cada vez que haya que escribir un pedazo de esos datos. Si yo fuera a escribir este archivo de aquí, tendría que primero crear una variable entero, ¿sí? Y pasarle el valor entero que yo quiero. Digamos 13, 14, cualquier número. Y lo paso y lo guardo en esa posición del archivo. Si quiero ahora escribir en float, me tocaría ahora que poner una variable float y pasarle el valor de coma flotante que necesito, ¿sí? Y pasarlo también aquí a la siguiente posición. Es importante entonces utilizar una variable de ese determinado tipo para que mi sistema sea capaz de organizarlo y diga cuántos bytes tengo que ocupar para llenar ese dato que me dieron. Porque si yo intentara aquí, digamos, una variable tipo carácter para leer este primer componente, solamente leería el primer byte de los 4 bytes del entero. Entonces no estoy leyendo bien. Me va a salir un número que no tiene nada que ver realmente con el entero. Que el entero necesita que yo lea completo los 4 bytes y lo interprete. Entonces básicamente lo que hace nuestro código es, para escritura, crear las variables de ese tipo para que se sepa qué tipo de datos guardan ahí y cuál es el tamaño que ocupará de esos cantidad de bytes en el archivo y lo organice bien, ¿sí? Porque si no se corrompe la información. Y entonces estas variables son como variables de paso de los valores que yo le asigno en mi programa para asignarlos acá en este archivo binario. Si se dan cuenta, hay además de tipos y mm, tamaños en memoria de esos datos, también hay un orden. ¿Sí? Entonces quiere decir que para llegar al segundo dato tengo que moverme los primeros 4 bytes de este entero y luego si muevo la cantidad de bytes que pertenezcan al float o aquí una cantidad digamos que de 12 bytes antes de llegar al double, ¿sí? Porque tengo primero int y float. Igualmente para la lectura hacemos lo mismo. Tenemos que conocer cuál es la organización dentro de nuestro archivo binario y comenzar a crear una variable del mismo tipo y tamaño de la primera parte que tenemos aquí, el primer dato. Debería ser un dato double porque si lo pongo a hablar con otra variable, un entero, pues lo recorto a una parte más pequeña o si lo pongo a un tamaño de estructura, pues puede ser un montón de datos más grandes y también me va a dar un error. Y si se dan cuenta, los diseños de estos dos archivos binarios que puse aquí en representación son diferentes. A pesar de que tienen tipos de datos similares, por ejemplo, este array o matriz de caracteres es más grande que este de aquí y encima también tienen diferente orden en el archivo porque este viene de terceras aquí y en esta parte de acá viene pues de un número
de posición superior. Entonces básicamente eso es lo que se realiza para esa lectura, eso es lo que cambia. Vamos a comenzar a implementar nuestro programa para lectura y escritura. Comenzamos primero con escritura. De nuevo comenzamos creando un archivo tipo puntero, archivo, una variable tipo puntero archivo, perdón. Aquí está. Luego llamamos la función fopen con los argumentos adecuados y lo que hacemos es dar la misma ruta dentro de nuestro computador y al nombre de nuestro archivo lo terminamos con la extensión bin, que a veces puede ser otra, puede ser .dat, o en el caso de lo que ustedes requieran simplemente sería para identificarla, ¿sí? Porque igual lo que les digo, tiene que ver más cómo voy a manejar ese archivo, cómo cuántas posiciones en bytes me voy a mover y cómo voy a interpretar esa cantidad de bytes en cada posición. Entonces a veces se encuentran otras extensiones, por ejemplo, digamos la .doc o .xls que serían de Excel. Esas de ahí significan que ese propio programa tiene una manera en la cual almacena en un orden y una cantidad de datos y de cierto tipo eh, toda su información y así es como la puede leer más adelante. En nuestro caso vamos a poner simplemente bin para no complicarnos ni confundirnos. Y lo que cambia en la parte del formato de acceso, tipo de acceso, es que vamos a ponerle una B final a nuestro modo de acceso. En este caso es de lectura write, perdón, de escritura write y termina con B de binary. Estos son los tipos de acceso ahora terminados con la B de binario. Entonces tenemos la lectura en binario, escritura en binario, la escritura al final en binario. Aquí tenemos una lectura read en binario, más pues ya saben que también puede leer. Esta que aparte de leer en binario, escribir en binario también lee. Y esta que escribe al final y también lee en binario. Entonces para la función de escribir utilizamos fwrite y le vamos a pasar los siguientes 4 argumentos. El primero es como les decía, si voy a escribir un entero o cualquier número u otro tipo de dato, primero tengo que crear esa variable en mi programa. Entonces voy a crear, digamos, un entero, por ejemplo, entero llamado a, y le voy a cargar el valor de 20. Entonces, si yo voy a hacer esa operación, tengo que escoger los siguientes 4 argumentos. Primero, pasarle la dirección de esa variable que llamé, en este caso a, o b, bueno, que vale 20. Entonces le utilizaría este operador de dirección de y la variable, ¿sí? Y luego operador sizeOf de cuánto ocupa en bytes esa variable. Entonces sizeOf, el operador, y dentro la variable a, digamos que era un entero a. Entonces sería dirección de a, sizeOf a, ¿sí? Cuánto ocupa en bytes. Y luego n, la cantidad de esos enteros que voy a enviar, ¿sí? A escribir. Porque yo podría necesitar un solo entero, ¿sí? 20, o de pronto muchos enteros, digamos del 20 hasta el 100. Entonces podría utilizar ya un array o matriz de enteros. Y si utilizo un array o matriz de enteros como lleva varios enteros, entonces tendría que especificar cuántos son la máxima cantidad de enteros que voy a escribir, ¿sí? Entonces le pondría luego a qué archivo va a escribir eso. Entonces ya saben, qué variable, su dirección, qué tamaño esa variable, cuánta cantidad de ese tipo de variables voy a escribir y a qué archivo. Y luego utilizo fclose para cerrar mi archivo. Entonces básicamente este sería nuestro código, así nos queda para la escritura. Para la lectura vamos a utilizar fopen igual. Prácticamente lo único que va a cambiar es que vamos a tener que ponerle como parámetro de acceso RB, Write Binary. Y entonces vamos a utilizar la función fwrite, que es la que nos va a permitir, hoy perdón, aquí era modo lectura, estoy equivocado, era fread, que está mal. Va a ser esta que está aquí, fread. Bien, entonces aquí debería decir fread. Y vamos a pasarle de nuevo. Ya como lo estoy leyendo es desde el archivo, entonces tengo que conocer cuál es el primer dato, el tipo de dato de mi archivo. Si es digamos un entero,
Entonces yo crearía un entero que ocupa 8 bytes dentro de mi programa, perdón, 4, si fuera un computador de 32 bits, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso quiere decir que va a leer los primeros 4 bytes binarios de mi archivo y los va a pasar a los 4 bytes que simboliza mi entero dentro de mi programa. Es decir, lo estoy leyendo bien, en el mismo orden y la misma cantidad de bytes. Es para eso. Entonces le pasaría yo la dirección de la variable, ¿sí? Que se ajusta al mismo tipo de dato y tamaño en memoria de mi archivo. Le pongo pues el tamaño, size of y otra vez de qué tipo de variable, del nombre de mi variable, perdón, y cuántos de esos voy a leer, ¿sí? Digamos que estoy leyendo un archivo que tiene eh, 3 enteros al principio y luego de esos 3 enteros tiene un double, ¿sí? O sea, el cuarto dato es un double. Entonces yo tendría que utilizar primero dirección de y poner un entero creado, ¿sí? Que ese entero es como temporales para leer uno por uno mis datos. Entonces le pongo ese entero, digamos que entero A, entonces sería entero A, le pongo dirección de A más tamaño de A, ¿cuántos de esos voy a leer? Como les dije que eran 3 enteros, entonces sería 3 para que comience a leer. O bueno, como son 3 al tiempo que voy a leer, mejor un array o matriz de enteros de tamaño 3 para leer 3 de esos, ¿sí? Entonces yo le pondría dirección del array que contiene enteros, size of ets array, ¿sí? Y cuánta cantidad de enteros voy a leer, 3, ¿sí? Entonces en cada posición de mi array leería los primeros 3 y de dónde lo leo, de fp, ¿sí? Para leer el siguiente tipo, que es un tipo float, tengo que volver a utilizar fread, pero aparte, porque ya me va a cambiar el dato. Entonces pondría fread y pongo la dirección de una variable double, que digamos que sea una variable, eh, digamos que le pongo d al nombre de la variable, entonces sería dirección de d más size of d. ¿Y cuántos de esos voy a leer? Uno, porque les dije que había 3 enteros y un flotante, ¿no? Perdón, un double de coma decimal. ¿Cuántos voy a leer? Uno. ¿Y de dónde? De FP. Listo. Y ahí terminaría y le pongo fclose para cerrar. Entonces nuestro programa terminaría así como está aquí, utilizando esto en modo lectura y luego utilizar la cantidad de variables que necesite para obtener esos datos, almacenarlas en esas variables de mi programa y poderlas leer desde ahí, utilizando read, ¿no? Que pone la dirección, el tamaño de la variable, cuántas unidades de ese tipo de datos y el archivo. Y luego lo cierro cuando termine. Bien, vamos a comenzar a ver los ejemplos en código. Muy bien, aquí está el ejemplo que vamos a utilizar para la lectura de archivos binarios y también su escritura. Voy a comenzar primero con la escritura. Entonces lo que yo quiero hacer es crear una estructura tipo student o estudiante que contiene la edad. Voy a cambiar estas variables aquí. Va a contener un entero de edad, va a contener un double de promedio, ¿sí? Puede ser decimal. Y el nombre, ¿sí? Que va a ser un array de caracteres. Voy a guardar cambios. Y bueno, ya habíamos visto en el video de estructuras que esto simplemente es como una plantilla, es decir, ahí yo no he creado ninguna estructura, simplemente le conté a mi programa. En caso de que yo cree una variable tipo struct student, me estoy refiriendo a que es una estructura que contiene estos 3 tipos de datos. Entonces voy a hacer la creación aquí, de hecho la inicialización, es decir, la voy a crear y la voy a inicializar de una vez. Una vez que la inicialice, con estos corchetes que ya lo habíamos visto, ya tengo los nombres de esta estudiante y voy a comenzar a abrir el archivo aquí. Estos printf que tengo acá es porque quiero imprimir más adelante cada componente, cada variable miembro de esta estructura, que ahora me voy a referir a ella como st, que es el nombre que tiene la estructura creada, ¿no? Esto aquí nada más es como una plantilla, pero no es que exista una estructura como tal aquí, sino ya cuando la creo con el nombre. Entonces, eh, aquí estoy accediendo porque quiero ver qué fue lo que escribí cuando la vaya a revisar. Entonces veamos, voy a crear ahora un archivo binario
para eso utilizo FP, que es un puntero a tipo archivo, tipo pointer, puntero a file, tipo file, y llamo a fopen. Entonces voy a crearla aquí en mis archivos, mis documentos, perdón. Para eso voy a mirar aquí en propiedades de este archivo que ya está en la ruta de documentos. Lo copio, esta ubicación para ahorrarme tiempo. Y recuerden que debo utilizar doble backslash, que es el formato que me pide el compilador de C. Documentos. Y luego vamos a ponerle a ese archivo arch, simplemente arch.bin, bin de binario, listo. Voy a dejarlo así, tal cual, sin espacios, arch.bin, y luego voy a escribirle el modo de acceso. Voy a primero escribirlo como escritura, W, ¿sí? Y B por binario. Voy guardando los cambios y a ver qué vamos a hacer ahora. Ah, ya estoy listo para escribirlo, entonces le utilizo fwrite. Recuerden los cuatro parámetros. Comenzamos con la variable que le voy a pasar, la dirección de la variable, que en este caso sería el operador de dirección más st, que es nuestra variable estructura. Luego el tamaño, que se lo tiene que calcular mejor esta parte. Size of, sí, eso sí que ocupa el tamaño de st. Luego, ¿qué cantidad de esas estructuras st le voy a pasar? Una sola, st, listo. Uno. Si fuera a escribirle varios, pues entonces tendría que escribir el número que le va a pasar, porque podría poner al usuario a escribir y llenar. Por favor, escriba un nombre, por favor, escriba un promedio, por favor, escriba una edad, y podría hacer que cada vez que él lo escribe lo llene dentro de una estructura y que me vuelva y llame cíclicamente a fwrite para escribirla y pasarlo, ¿sí? O podría escribir 5 a la vez y entonces le paso aquí como número total 5 para que pase 5 de esas de una vez. Entonces eso ocuparía 5 veces esto. Copia primera línea de esto, segunda línea, tercera línea, así, hasta la quinta posición. ¿Y a qué archivo? Al que tiene el puntero fp. Listo. Ya tengo ahí, termino con punto y coma. Entonces ya aquí estaría haciendo la escritura. ¿Mm? Y ahora voy a cerrarlo aquí al final, ¿sí? El archivo. Pero antes se me va a imprimir todos estos valores. Pero miren de dónde los estoy leyendo yo. Lo estoy leyendo directamente de la variable. ¿Cuál variable? Pues las que están aquí, en mi programa. ¿Sí? Entonces no me va a mostrar qué escribí en ese archivo. Sí, o sea, se supone que sí escribí esto, pero pues lo estoy mirando desde nuestras variables. Entonces voy a ponerle guardar y ejecutar y ver qué pasa. Tenemos errores. Ah, verdad que lo cambié. Que está en mi plantilla en inglés, entonces le pongo edad. Si era edad, de promedio, nombre, sí, nombre. Sí, entero B. Listo, creo que ya no hay errores. Y bueno, lee lo que ya teníamos acá. A un entero B que es igual a 13, que no creo que no lo comenté. Y luego nuestros componentes de la estructura, miren. Bueno, y aquí tiene algo en inglés que lo escribí mal, me tocaría corregirlo. Y ponerle aquí sería B, valor de B, luego edad, nombre y promedio. Pero bueno, no nos fijemos ahora en eso. Y voy a mirar en ese destino que tengo acá, qué le pasó al archivo. Miren que creé uno que es tipo llamado Arch y es tipo bin de 40 bytes. Entonces misión cumplida. Pero si lo abro, que creo que lo interpreta el bloc de notas, solamente es legible en la parte de strings, de parte que es de texto. El resto se ve ilegible, ¿sí? Entonces es lo que les decía. Esta parte está codificada en binario y pues este bloc de notas les
caracteres. Entonces lee lo que él cree que encuentra como caracteres y el resto no, porque no sabe si está codificado como entero o cualquier otra cosa. Ahora lo que vamos a hacer es la lectura, pero esta vez ya no vamos a leer desde estas variables. Bueno, realmente sí y no. ¿Por qué? Resulta que primero, si se dan cuenta, tuve que poner estos valores dentro de las variables tipo entero y tipo estructura, ¿sí? Y luego si los mandé al archivo. Ahora para leerlos lo que tengo que hacer es el proceso opuesto. Tengo que leerlos del archivo, almacenarlos dentro de una variable que sea del mismo tipo, ¿sí? De las variables que están en ese archivo. Y luego cuando yo la vaya a leer o usar en mi programa, las leo pues de las variables donde las recolecté, ¿sí? Porque las recolecto del archivo a estas variables. Que si esta estructura estuviera equivocada, o sea, le pusiera aquí un entero y tratara de recoger estos tres datos en un entero, pues queda mal, ¿sí? Un error. O si pusiera una estructura que tiene cuatro datos o cuatro componentes y me llega esta de tres, también sería un error. Entonces siempre hay que tener eh, en cuenta cuál es el tipo de dato y en qué orden están, ¿sí? Ah, bueno, vamos a hacer ahora la lectura. Como ya la escribí aquí, entonces ahora voy a hacer fread. Voy a cambiar esto por read inglés. Y recuerden que utiliza los mismos argumentos. Voy a necesitar la variable donde la voy a leer con su dirección, el tamaño de, de esa variable, qué cantidad voy a leer, ¿sí? En ese intento, una unidad nada más, una estructura, y de qué archivo estoy leyendo. Entonces básicamente lo que hace ahora es esto, pero en vez de mandar los datos desde esta variable, los recibe del archivo hacia esta variable. Listo. Miren una cosa, aquí tengo una variable tipo entero, pero esa no la escribí. En mi fwrite solamente tengo que estoy pasándole o escribiendo en el archivo la st. Entonces voy a leer por el momento st, que es la única que está escrita. Sí, la voy a leer a st, ahí me debería dar lo mismo, yo creo. Y miren que no me da lo que estoy leyendo. Primero dice printf b, que bueno, esa b es la misma que está acá, porque esa no la escribí aquí en fwrite, no la escribí en el archivo. Escribí fue la estructura, pero cuando la voy a leer, porque cuando la leo, si se dan cuenta, todo queda en cero, ¿sí? Voy a intentarlo de nuevo y todo queda en cero en la parte que lee la estructura, y eso es porque nos pasó lo mismo que les decía. Dentro de mi archivo comencé a escribir la estructura con estos valores, moví el cursor y quedé al final de todos esos valores. Cuando le doy leer, ¿qué pasa? Va a comenzar a leer a partir de ahí, que no hay nada. Entonces utilizamos de nuevo fseek y ponemos el archivo donde leo a la posición o 0 desde el inicio, que sería set. Listo. Entonces luego de la lectura lo vuelvo a reposicionar en la primera parte del archivo, en el inicio, y luego si lo ordeno leer. Ay, bueno, ya que. Y entonces tenemos primero el valor de int, que está aquí todavía en el programa, pero esto sí es del archivo, ya lo obtuve del archivo. Si se dan cuenta nos da bien 20, 4.5 y una tal Mara Stewart. Ahora voy a hacer el siguiente trabajo. Voy a escribir en el siguiente orden. Control C. Voy a escribir... mmm, primero voy a mandarles la variable b, 13. Ahora sí la voy a escribir en el archivo. Entonces le mando dirección de b, tamaño de b. ¿Y cuántos de esos enteros voy a escribir? Uno solo, b. Y luego que escriba el otro, la estructura. Y luego devuélvame aquí al principio y voy a leer la estructura, pero no voy a leer el entero, para que me salga solamente bien el entero. Digo, perdón, la estructura. Entonces esto me imagino que va a salir mal y la estructura sí va a salir bien. Los datos de la estructura. Salió bien. Bueno, de todas maneras recuerden que aquí estoy diciendo lea desde B, igual B está guardado aquí en esta variable B de mi programa, ¿no? Es decir, no leí de mi archivo esta variable hacia la variable B. Pero ahora sí lo voy a hacer. Voy a ponerle fread. Y miren cómo es importante el orden. Primero tengo que poner fread
y la primera posición que debo leer es B. Sí, miren. Entonces, lea de este archivo, lea la primera parte a la variable B una vez, ¿sí? Y luego continúe el resto leyendo hacia la estructura. Y miren que nos da correcto. Pero si lo hago en diferente orden, porque miren, estos son los contenidos de mi archivo. Si yo le digo, no, la estructura son esta primera parte, entonces, ¿qué va a pasar? Va a leer esta primera parte como la parte de el entero B, bueno, este entero, perdón. Luego la parte de esta como un float, que se den cuenta, esto no es ningún float, ni double, perdón. Y luego la tercera parte que debería ser un string de caracteres es este float, este double, perdón. Entonces se va a confundir si leo la estructura primero, porque va a pensar que los tres elementos de la estructura están ahí. ¿Sí? Aunque hay una cosa, el primer elemento de la estructura es un entero, entonces como coinciden que este 3 es un entero, de pronto esa lo lee bien y el resto mal. ¿Sí? Y, y luego al final vean que voy a leer el entero. Ah, bueno, no he hecho ni siquiera el posicionamiento, pero voy a leer entonces el entero al final, guardar cambios. ¿Y qué va a pasar? Que cuando trate de leer un entero va a encontrar es esta parte. ¿Sí? Caracteres. Entonces va a haber error, todo lo va a leer mal, porque no lo va a organizar bien. Déjenme ver qué estoy haciendo mal. Bien, realmente mi error es muy obvio aquí y es que como yo le puse write binary, solamente está escribiendo, ¿sí? Es decir, no puede leer. Entonces para eso tendría que ponerle write binary y creo que más para que pueda leer, además de escribir. Entonces voy a darle ejecutar y miren que ahora sí nos arroja los errores que les estaba prediciendo. Sí, porque entonces no están ni siquiera leyendo, yo pensé que sí. Y no, señor, estaba leyendo es los valores cuando los cargué en estas variables B y la estructura. Pero no lo estaba leyendo cómo llegaron allá al archivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo estamos leyendo mal? Bueno, porque ¿cómo están las variables en mi archivo? Ya les dije que como aquí primero escribí el entero, entonces el entero quedó de primeras en mi archivo antes de esto. Y luego viene la estructura. Entonces tengo aquí 13 primero, luego 20, luego punto .5, luego 4.5 y luego Martha Stewart. Mara Stewart. Entonces vamos a corregir el orden en que estoy leyendo eso. Por eso les decía que ahí tiene mucho que ver en estos archivos. Pongamos esto arriba. El orden, el tipo de datos y el tamaño que ocupan memoria. Entonces primero lea el entero. Ay, no, perdón, me equivoqué. Listo, primero lea el entero que fue el primero que se escribió y luego pase a la posición donde está la estructura. Ejecutar. Y miren, ahora sí lo tenemos. Este es igual a 13 y estos son los datos de la estructura. Entonces ya está bien lo que yo quería realizar. Bien, aquí terminamos. De todas maneras, tengan en cuenta que ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Pueden escribir, si van a escribir uno por uno los valores, entonces pueden escribir en esta parte del número de valores de cantidad que van a escribir uno, pero entonces lo repiten en un while o en un for, lo repiten el número de veces que quieran, o para ahorrarse tiempo hacen un array o una matriz en la que escriben n cantidad de enteros o n cantidad de estructuras de cierto tipo, lo que quieran, y las escriben todas de una vez. Si yo tuviera un array de 3 unidades de datos, entonces le pongo cantidad que va a escribir 3. Bueno, eso es todo.